Muchas gracias, César, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo voy a hablaros de la sostenibilidad en el código estructural, es el anejo 2 del código estructural, y voy a hablaros del famoso ICES, Índice de Contribución de la Sostenibilidad de la Estructura, ¿vale? Vamos a hacer primero una pequeña digresión de lo que puede ser un edificio sostenible en el sentido en el que nos anunciaba Manuel. Vamos a preguntarnos si se puede medir la sostenibilidad de un edificio y luego vamos a ir directamente a ver cómo se calcula el ICES y a hacer un par de conclusiones. Yo os he querido introducir la charla con unas cuantas fotos de edificios sostenibles. Estos edificios sostenibles quizás los reconozcáis algunos. Son los ganadores del certamen Construcción 21, un certamen internacional de edificios sostenibles. Bueno, pues que tiene cierta fama. Aquí tenemos uno de los primeros edificios Passive House de España, en Navarra, el aulario de la Universidad de Valladolid. Y alguna obra, bueno, emblemática dentro de los edificios sostenibles de los últimos años. Ya veis que son edificios convencionales, edificios donde se dan clases, edificios donde vive gente. Nosotros bueno, pues como integrantes del Jurado Internacional nos pedían que tuviéramos en cuenta ciertos criterios. Quizá los principales es que los edificios fueran edificios normales, edificios replicables, edificios en que uno de los criterios principales era el coste de construcción por metro cuadrado, incluso el coste de operación por metro cuadrado, sus ratios más elementales. Otro de los grupos de criterios fundamentales eran sus prestaciones, su consumo de energía primaria por metro cuadrado año, la calidad de la envolvente, cuál es la eficiencia del edificio en proporcionar calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, el valor de la fachada en vatios metros cuadrados Kelvin y, por supuesto, las estrategias que se utilizaban para construir estos edificios, uso de renovables, estrategias pasivas, inercia térmica, activación de las estructuras, ventilación natural, orientación, o el uso simultáneo o conjunto de todas estas estrategias. Aquí vemos algunos ganadores internacionales, este edificio en Bélgica con paneles solares en la fachada superior, en la cubierta, un edificio que hacía uso de la inercia térmica semienterrado. Este edificio que tenía cierta fama, la Casa di Luce en Italia, que bueno, fue el ganador de una categoría de los premios en climas cálidos. Un edificio de hormigón que hacía uso intensivo de la orientación y el control muy estricto del soleamiento, de tal manera que, como veis, son edificios no singulares, son edificios que yo creo que son los edificios que necesitamos ya. Son estos edificios, por supuesto, son los que habitaremos en el 2030 y son los que habitaremos en el 2050. Son edificios que deberíamos construir ya con un uso completo, con un uso completo de las actividades del edificio y de todos los servicios que nos proporciona, de manera que se puedan electrificar completamente, ¿vale? Yo no sé si estamos pensando en que estos edificios debemos utilizarlos ya y construirlos ya de esta manera. No podemos olvidarnos, por supuesto, de las actividades en rehabilitación. Quizá este es uno de los más conocidos últimamente, el Zaramaga de Vitoria, actuación integral en todos los aspectos, térmica, estética y de accesibilidad. Este es el camino. El contacto con el jurado internacional y con nuestra experiencia aquí en el IECA nos ha llevado a dar esta definición de edificios sostenibles que esperamos que compartáis. Es muy sencilla, edificios que consuman menos recursos, que tengan costes razonables de inversión y de operación, por supuesto, no puede ser de otra manera. Edificios que tengan menos emisiones operativas. Yo creo que todos los edificios que se construyen actualmente tienen esto
como una de las premisas principales del proyecto. Ahora también tenemos el foco los materiales. Tenemos que utilizar materiales que tengan las menores emisiones embebidas posible. Edificios más confortables, más durables, más seguros, más accesibles, mejor insonorizados. Esto es lo que constituye las tres vertientes de la sostenibilidad: economía circular, uso de recursos, economía, por supuesto, emisiones operativas, descarbonización y la componente social, que es realmente importante. Las reflexiones: ¿podemos de verdad y de manera objetiva medir la sostenibilidad de un edificio o infraestructura? ¿Podemos medirla numéricamente? Pues la respuesta es sí. Existen normas europeas que permiten hacerlo. Hay una parte importante que es la contribución de los materiales. Vemos que los materiales son esta especie de bloques que uno a uno contribuyen a al impacto general del edificio. Lo hemos puesto como una sumatoria de las declaraciones ambientales de producto de cada uno de los materiales, de productos, de los elementos funcionales que componen el edificio. Esto además hay que sumarle, hay que agregarle los consumos operacionales de energía y agua y al final tenemos la evaluación del edificio. Las normas son muy conocidas. La 15804 es la que utilizamos a nivel de producto, muy utilizada en Europa y casi universalmente aceptada en todo el mundo, junto con la 21930, la ISO, que es gemela prácticamente de la 15804, y con la 15978, la primera. Esta norma, la 15978, está actualmente en revisión. Es una norma que ha tenido un éxito limitado. Es una norma complicada de aplicar porque incluye toda la información a nivel de producto y a nivel de edificio. Esta es la que tiene cierto paralelismo con Levels. Levels podríamos decir que es una versión relajada o simplificada de la 15978. Pero lo cierto es que en la Comisión Europea, en los grupos CPRX que están trabajando en el entorno de la revisión del Reglamento de Productos de Construcción, yo estoy integrado en la delegación española, se habla más de la 15978 que de Levels. Bueno, veremos cómo queda al final este tema, pero el mensaje es que tenemos normas que permiten hacerlo. Por supuesto, además de normas, tenemos también esquemas comerciales, todos los conocemos. BREEAM, LEED, etcétera, etcétera. Yo quiero destacar que las EPDs, la 15804, a nivel de producto, es la más acertada, lo que yo creo que proporciona un conocimiento más científico, puesto que tenemos normas genéricas, la 15804, y normas de producto, las categorías de producto específicas para cementos áridos, etcétera, etcétera, de tal manera que la incertidumbre en el cálculo es mucho más pequeña que en otros esquemas. Y quería destacar también que tenemos a nivel de estructura, ¿vale? Esto que pone aquí, que es el DESOR, ¿vale? Y esto que pone aquí, que es el ICES, ¿vale? De esto vamos a hablar ahora, ¿vale? Es decir, tenemos unos esquemas que todos conocemos, Ecolabel, este de Product Environmental Footprint parece que está perdiendo fuelle, ya que la Comisión Europea ha apostado claramente por la 15804 y por la 15978, y hay también esquemas nacionales en Bélgica, Francia, Alemania, que todos convergerán cuando se apruebe el nuevo reglamento hacia un esquema común, incluso hacia bases de datos europeas de productos de construcción comunes. Eso lo podemos contar en otro webinar. De tal manera que, bueno, vamos a tener un camino bastante más claro que el que tenemos hasta ahora para utilizar estos bloques, estos ladrillos que nos sirven para evaluar la calidad del edificio. Vamos a centrarnos ahora solamente en la estructura. Si nos centramos en la estructura, tenemos solo contribuciones a nivel de producto, no hay emisiones operativas, y de tal manera que podríamos tener, midiendo estas contribuciones a nivel de producto, una evaluación de la sostenibilidad de la estructura. Cabe hacerse las preguntas que tenemos en la pantalla. ¿Cómo selecciono los mejores productos? ¿Cómo selecciono los productos que tengan un mínimo impacto ambiental, que sean más sostenibles y que tengan a la vez el mejor desempeño prestacional, económico y social? Veremos cómo se mide esto. ¿Hay algún esquema que me permita verdaderamente seleccionar a los mejores productos o fabricantes con criterios
que no me invento yo, sino que están en un documento oficial, en un real decreto y que están certificados por terceros. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Quién los define? ¿Cómo se certifican? ¿Y cómo calcula esta contribución final, esta puntuación numérica que va a tener la estructura? Esa agregación de esta contribución de los productos a la estructura. Bien, pues la respuesta es el anejo 2 del código estructural, ¿vale? Y este sistema es el ICES, ¿vale? La verdad es que bueno, pues debemos estar orgullosos de que el código estructural haya tenido una iniciativa como esta, ¿vale? Vamos a empezar comentando rápidamente que el ICES sirve para cuantificar el nivel de sostenibilidad. Lo hace en una escala de 0 a 100, 70, 75, 80, de tal manera que se basa en ponderar las contribuciones de los agentes, ¿vale? Hay un concepto que es el agente que participa en el proyecto y en la construcción de la estructura, ¿vale? Se evalúa la estructura. Para un edificio completo ya hemos visto que hay otros esquemas, ¿vale? Y la contribución de estos agentes se mide con una puntuación que está definida en un ICPS. Cada uno de los agentes tiene un ICPS, una puntuación que aporta, digamos, al cálculo general y que este ICPS podrá reconocerse oficialmente como, tal y como se hacía históricamente con los DECOR, con los distintivos de calidad, pues también se va a poder hacer con un distintivo de sostenibilidad, ¿vale? Recordar que este DESOR es simplemente la puntuación que cada uno de los agentes aporta al esquema, ¿vale? Se han considerado 11 agentes, los tenemos aquí en este cuadro. Proyecto y construcción y la fabricación de productos básicos y la fabricación de los productos transformados, es decir, cementos, áridos, aditivos, aceros, acero transformado, taller de estructuras metálicas, etcétera, ¿vale? En definitiva, se trata, y el mensaje es muy importante, de que al proyecto concurran los mejores entre cada uno de los agentes que participan, los mejores cementos, los mejores hormigones, los mejores aceros. No se trata de competir entre acero y hormigón, se trata de que si decidimos que el proyecto tiene que estar construido con acero, vengan los mejores proveedores, los mejores fabricantes de acero, los que tengan una nota mejor, ¿vale? Un ICPS más alto. De tal manera que esto se convierte en una potente herramienta de mejora que conseguirá estructuras más sostenibles en la medida que seleccionamos las contribuciones de los agentes con mejor nota, ¿vale? ¿Quién va a pedir el ICES de una estructura? Pues la propiedad, según el artículo 6.2 del anejo. ¿El esquema es voluntario? Obligatorio, es voluntario. Hay una particularidad importante en el ICES, es que el autor del proyecto estima y define una estrategia para conseguirla, según el artículo 6.3, pero la dirección facultativa recalculará el ICES al final de la obra, verificando que la metodología de cálculo es correcta y que los proveedores, los fabricantes que yo he previamente seleccionado, si yo quería un ICES de sobresaliente y seleccioné proveedores de sobresaliente, tengo que verificar que ellos han realmente suministrado esos materiales a la obra y que no he cambiado de proveedores, que no he saltado las reglas, que no he hecho trampa. Los proveedores son los que seleccioné y los proveedores son los que, con una nota equivalente a la que seleccioné, son los que realmente han hecho digamos, las certificaciones de obra y han suministrado los materiales tal y como yo lo dije en el proyecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, es un índice que tiene dos vertientes, digamos, el cálculo de proyecto y el cálculo as-built, y esto es muy importante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué datos son necesarios para calcular el ICES? Para estimar tenemos que medir las mediciones de todos los elementos, lo veremos en un ejemplo muy rápido, características y límites elásticos y los datos de las puntuaciones de los agentes intervinientes, ¿vale? Y para confirmar, recalcular la obra, el ICES de la obra, los suministros reales de todos los agentes intervinientes en la construcción, ¿vale? Esto puede parecer algo complicado, pero no lo es. Veremos un ejemplo completo. ¿Cuándo una estructura se considera sostenible? Pues hay tres niveles, muy alta, 85-100, alta 70-85 o baja, ¿vale? De tal manera que si yo pido un ICES de 85, pues tendré que obtener al final de la obra un ICES de 85, si no, pues no he conseguido el objetivo.
¿vale? El cálculo del ICES se obtiene mediante la siguiente fórmula. Solo he puesto una fórmula. Si veis, el anejo 2 tiene muchos sumatorios, muchas fórmulas. No debemos confundirnos. El cálculo no es tan complicado y lo único que tenemos es que tener en cuenta que hay 4 tipos estructurales posibles, por eso este sumatorio es de i igual a 1 hasta 4, y luego un sumatorio que pondera las puntuaciones de los 11 agentes, por eso es un sumatorio de 1 a 11, con unos factores beta que son fijos, ¿vale? Es decir, son sumas ponderadas de los agentes y además de 4 tipos estructurales que influyen, digamos, en la obra según unos pesos que hay que calcular. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un proyecto que tiene los 4 tipos estructurales. Estos son elementos de hormigón armado, elementos de hormigón pretensado in situ, elementos prefabricados de hormigón y elementos de acero estructural, ¿vale? ¿Qué peso tiene cada uno de estos tipos estructurales? Pues se calculan con estos pesos alfa. El anejo 2 dice cómo se hace, de tal manera que las sumas de las 4 alfa que tenemos en este ejemplo dan 1. Centrándonos en uno de los tipos estructurales, elementos de hormigón armado, que tenemos que hacer, pues ver cuáles son esos agentes que vienen definidos en el propio anejo 2, ver cuáles son el peso de cada agente, que lo consultamos en el propio anejo 2, son betas fijos, y hemos recopilado las puntuaciones, que son un dato para nosotros, de cada uno de los agentes. Aquí tenemos agentes que están entre notable y notable alto, y con esta suma ponderada que hemos visto en la fórmula, tenemos el dato final de ICES de la estructura. En este caso, un 78, ¿vale? No es más que esto. No es nada complicado el cálculo del ICES de la estructura. Bueno, puede tener ciertas complicaciones. Quizás las 2 dificultades más importantes son el desarrollo del árbol de proveedores. Puede haber más de un proveedor de cemento, más de un proveedor de hormigón, en fin. Hay un árbol de proveedores que hay que abrir, que hay que diseñar bien, hay que llevar las certificaciones reales de la obra del día a día. Eso lo hace la dirección facultativa. Hay que además acceder a todos los ICPs de los agentes que efectivamente están suministrando la obra, pero hemos desarrollado una plataforma web de cálculo que facilita enormemente estos cálculos, ¿vale? No es tan complicado llevar las cuentas, por decirlo de esta manera, con esta plataforma de cálculo que además estamos cambiando y estamos rediseñando para que se integre y se pueda integrar en un entorno BIM. Este proyecto lo vamos a hacer con la Escuela de Caminos. De tal manera que la herramienta para hacer el cálculo del ICES la tenemos y vamos bueno, pues a ver un poquito qué es lo que hay detrás de algo que es importante, que es cómo se calculan los ICPS de cada producto, cómo el cemento, el árido, el proyecto de construcción aporta su puntuación. Bueno, pues se han definido 4 tipos de indicadores. Cada agente tiene 4 tipos de indicadores: prestacional, económico, medioambiental y social. Estos son indicadores de sostenibilidad, pero son indicadores de sostenibilidad de verdad. Vamos a ver aquí algún ejemplo. Estos son indicadores del árido. Tenemos aquí los requisitos y cada uno de los indicadores está definido aquí con un número, con un código. Vamos a ver cuál puede ser la definición de alguno de estos indicadores. Por ejemplo, para el cemento, el 355 es la tasa de sustitución térmica. Tenemos más puntuación cuanto más tasa de sustitución térmica, es decir, cuando la fábrica consume más combustibles alternativos. Esto significa que la fábrica es capaz de reemplazar fuel por combustibles que seguramente tienen una proporción creciente de biomasa y por lo tanto la huella de carbono de ese cemento es menor. Cuanto mayor es la tasa de sustitución, menor es la huella de carbono de ese clinker y por tanto del cemento que produce la fábrica. Bueno, pues esto se valora mediante el indicador 355. Para los áridos se valora tener un sistema de gestión minera sostenible, muy importante en el sector de los áridos y pionero en toda Europa. Para el cemento, un criterio de compras y empleo local, porcentaje de suministros locales de las principales materias primas, ¿vale? Se valora que ese suministro sea local. Indicador 441. En áridos, estos son indicadores sociales que son comunes a todos los productos de construcción. Un indicador que recopila todos los criterios referentes a buen gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales, existencias de políticas contra la discriminación, normas o procedimientos correspondientes con medidas de mejora
para la participación de las mujeres, para la participación de las mujeres en estados de gestación, para la equiparación de hombres y mujeres en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, buen gobierno, diversidad e igualdad en términos generales. Eso también se valora. Es decir, tenemos indicadores sociales muy importantes. Y os preguntaréis, ¿y hay algún proyecto, algún indicador de, por ejemplo, análisis de ciclo de vida? Pues sí, se valora el 3.7 en proyecto. Proyecto se valora, por ejemplo, tener un análisis de costes de ciclo de vida. Esto es muy importante. Por ejemplo, se valora y es muy importante para temas de durabilidad la extensión de la vida útil del proyecto, la utilización de hormigón con áridos reciclados y agua reciclada. Es decir, tenemos una batería completa que abarca todos los problemas ambientales, cada uno diverso para cada uno de los productos de construcción que intervienen, y algunos indicadores genéricos de análisis de ciclo de vida, de costos de ciclo de vida, de extensión de la vida útil, que son muy, muy interesantes. Voy a finalizar simplemente con unas conclusiones que yo creo que todos aceptaremos. El anejo 2 es probablemente, yo creo sinceramente que lo es, una de las innovaciones más significativas del código estructural. Algunos dicen que es una revolución, yo creo que bueno, es muy importante. Es la herramienta voluntaria que pone en valor con un número las aportaciones de cada uno de los productos a esa estructura. Somos capaces de cuantificar con un número esas aportaciones. Han sido muy relevantes para muchos productos en términos económicos, prestaciones ambientales. Todos los esfuerzos en decarbonización, por ejemplo, de cementos y hormigones, se puntúan, se valoran. No creemos que exista un sistema alternativo tan completo como este que evalúe la sostenibilidad en la estructura o en un edificio incluso. Es muy importante que consideremos este esquema como una herramienta de compra pública imprescindible para la mejora de edificios e infraestructuras en la medida que nosotros fomentamos el uso de los mejores entre los mejores de cada sector. Y es muy importante saber que es un sistema abierto, transparente, riguroso y verificado por tercera parte, ¿vale? Yo estuve en el grupo que diseñó este esquema en aquellos años. Hay que decir que goza del consenso de todos los agentes que estuvimos discutiendo este esquema y que creemos que, bueno, tiene el impulso decisivo del MITMA y desde luego fue una de las innovaciones, como digo, más significativas del código estructural. Muy bien, pues gracias por su atención. Hasta aquí mi charla.